Buenos días. En esta ocasión le voy a presentar mi proyecto de investigación, este análisis del flujo de muones atmosféricos mediante simulaciones Monte Carlo. Mi nombre es Edu Anderson Santos Velas, estudiante de la Escuela Profesional Físico-Matemático de la Universidad Nacional Altiplano Puno. Eh, Dentro de mi contenido va a estar el título, la línea de investigación, el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, la hipótesis, la teoría, algunos cálculos de teoría y las conclusiones, las recomendaciones y las referencias, ¿no? Aquí está el título, análisis del flujo de iones atmosféricos mediante simulaciones Monte Carlo. La línea de investigación dentro de mi universidad, que sigo es la línea de física aplicada, ya que uso la aplicación de la física computacional netamente con sistemas de partículas elementales o también el estudio de interacción de partículas con la atmósfera terrestre, ¿no? Pero a nivel del campo sería el estudio, una línea de investigación, lo que es a mí me lleva a estudiar el conllevo de la física de partículas, que es la interacción de partículas cargadas con la materia, los modelos atmosféricos y geométricos, ¿no? Dentro, y la propagación de muones en la atmósfera, ¿no? El planteamiento del problema surge a través de que los muones son descendientes o partículas secundarias de los rayos cósmicos, de lo cual yo deseo analizar el flujo a nivel del suelo mediante la simulación Monte Carlo y aplicar todos los sistemas o factores geomagnéticos o modelos atmosféricos, ¿no? Entonces, nosotros como nuestra consulta primordial sería cómo caracterizar el flujo de muones atmosféricos usando simulaciones Monte Carlo. Dentro de esto me lleva a comprender cómo los muones atraviesan la atmósfera y pierden energía, ¿no? Dentro de esto me permiten validar modelos teóricos y entender mejor la radiación secundaria, ¿no? Como objetivo general tenemos modelar y analizar el flujo de muones atmosféricos mediante la simulación de Monte Carlo. Específico es simular la generación y propagación de muones, analizar la distribución angular y energética, comparar con datos teóricos o experimental, aplicar la fórmula de Bethe-Lodge que nos va a aplicar la fórmula de ionización, la pérdida ¿no? de energía de los muones en la atmósfera, incorporar el modelo atmosférico estándar, también considerar los efectos geomagnéticos, donde vamos a aplicar el teorema del árbol, ¿no? El estudio se justifica por la necesidad de mejorar técnicas de simulación de estos flujos de muones, proporcionando resultados más confiables, de lo cual me dan mostrarle el simulador Monte Carlo me permite, ¿no? Para validar mi modelo teórico y optimizar algunas aplicaciones tecnológicas, ¿no? Como es la tomografía de muones. Netamente acá en Puno se podría hacer como a mayor altitud el flujo de muones, se podría hacer una tomografía de muones en las aguas termales y así estudiar un sector, sección de ambiental o generar energía geotérmica, ¿no? Entonces, los muones son el principal componente de la radiación secundaria, ¿no? Dentro de esto, lo que las pérdidas de energía y desviaciones geomagnéticas determinan, ¿no? La intensidad observada. Dentro de mi hipótesis de trabajo, voy a reducir el comportamiento estadístico del flujo demónico dentro del simulador Monte Carlo, que me va a permitir analizar, ¿no? El flujo de muones atmosférico bajo las condiciones atmosféricas y las condiciones magnéticas, ¿no? Con resultados consistentes para validar el modelo teórico y dentro de qué es la producción y propagación de esas partículas, ¿no? Y también la interacción con la atmósfera, ¿no? Y considerando si es pérdida ionizante o pérdida no ionizante y el efecto de campos geomagnéticos, ¿no? El modelo estándar. El modelo estándar describe las partículas elementales, su interacción fundamental es mediante todo esto se da alguna fuerza, ¿no? Fuerza electromagnética débil y exacta, ¿no? El muón, en lo que es es un leptón que es similar al electrón, pero con una mayor masa, es la que estamos estudiando, ¿no? Los rayos cósmicos son provenientes de partículas de alta energía, netamente conformados por protones que inciden sobre la atmósfera. Netamente se forman cascadas atmosféricas al interaccionar con moléculas atmosféricas y se producen los mesones, ¿no? Que son los peones y los protones que descienden, ¿no? En componente electromagnético, cuando es una partícula primaria, es la partícula gamma, mientras que un componente idéntico cuando los protones interactúan directamente con la molécula y descienden los muones, ¿no? Mientras que el componente muónico es cuando la partícula primaria es un cajón, desciende un peón y así decisivamente, ¿no? Decae en un muón también, ¿no? El origen del muón habíamos dicho que son producto de los decaimientos de los mesones, que son los peones y caones. Los mesones netamente tienen una vida media muy corta, los muones tienen una vida media muy corta, que es de 2 por 10 a la menos 6 segundos, es el nivel del mar, ¿no? Esta es la cascada atmosférica, la lluvia de cascada atmosférica, ¿no?
los rayos cósmicos o de partículas secundarias, ¿no? Decaimiento, ¿no? El decaimiento es un leptónico, el muón decae por una interacción nuclear débil con las moléculas atmosféricas, decae un neutrino muónico, un neutrino electrónico y un electrón, ¿no? Todo esto son mediadas por un bosón, ¿no? Y es un antimónico, que es lo contrario del muón, ¿no? Después tenemos el decaimiento exponencial, que está por esta fórmula, que es final que nosotros partículas incidentes por la exponencial del espesor del X, ¿no? Y esta es la diferencia, ¿no? Cuando tú tienes una materia, atraviesa una materia, tenemos un cantidad de muones incidentes sobre esa materia que pasa una dirección, este diferencial de X es donde pierde energía, o algunos son absorbidos, ¿no? Y al final tenemos la primera masa o el primer lote de muones que han sido detectados, ¿no? Esta es la fórmula exponencial y en algunos cálculos. Después tenemos el flujo de Mond, ¿no? A nivel teórico sabemos que un Mond a nivel del mar es que un Mond no llega de un centímetro al cuadrado por minuto, ¿no? Dentro de esto que depende de la altitud y ángulo, que son parámetros que nosotros estamos considerando. La ecuación empírica, ¿no? Es la que es la intensidad por el coseno del ángulo. N es del factor, ¿no? Factor magnético dentro a nivel del mar, ¿no? Entonces la integral, entonces, ¿qué va a hacer? Va a depender, ¿no? De la energía del muón por ángulos iniciales, la altura, desde una energía inicial hasta el infinito, desde el D por, ¿no? El flujo de los rayos cósmicos primarios, por la probabilidad de producir un muón con energía, ¿no? Y en este caso podrían ser la probabilidad de decadencia ¿no? De los mesones, que son el pión y el kaón, ¿no? Todo con variación a su energía, ¿no? Campo magnético, ¿no? Cuando esto es netamente, cuando tú con esto te das cuenta de la frecuencia del árbol por la interacción de que si tienes una partícula cargada, introduces en un campo magnético, entonces al interaccionar esa partícula dentro de un campo magnético hace que te genere un factor magnético, un giro magnético, ¿no? Y ese factor giro magnético nos da a conocer la frecuencia del amor, ¿no? De la frecuencia del amor, que nos dice que el factor giro magnético es por el campo magnético del mundo, ¿no? Después tenemos la pérdida de energía por la fórmula de Bellet-Dodge, que nos describe la pérdida de energía por ionización, depende del número atómico. Esto netamente es cuando tú interaccionas con la materia, ¿no? Aquí está el modelo general de flujo de iones a nivel del mar, a una energía de 100 gigaelectrovoltios, ángulos menores de 70 grados que nosotros estamos aproximando, que no, la energía del muón, el ángulo respecto a la vertical, esta forma, ¿no? Para estimar el flujo de muones en experimentos subterráneos o subsuelos o a la altura, ¿no? Para determinar el flujo de muones, ¿no? Estos son algunos cálculos en Puno, considerando que en Puno es 3.800 metros sobre el nivel del mar, un ángulo cenital medio estamos considerando de 30 grados, y una energía baja, ¿no? De 10 gigaelectrovoltios, y hacemos un cálculo y el flujo final en Puno, por el modelo de Geyser, como se le conoce, es de 2,73 por 10 a la menos 4 muones, y con esto nosotros decimos que sí, vamos a ese ideal, sí, que a mayor altitud hay mayor flujo de muones, ¿no? Y finalmente nosotros concluimos que el flujo de muones sigue un comportamiento decretado por la fórmula de Geiser, a nivel del mar o a grandes altitudes, ¿no? Y nosotros de esto concluimos que a mayor altitud el flujo aumenta debido a la menor pérdida de energía, ¿no? De los muones en la atmósfera, de lo cual nosotros en Puno se espera un incremento de 30 a 50% respecto al nivel del mar, ¿no? Y además que, incluidos los factores climáticos explicados mediante el teorema del árbol, afectan la trayectoria de los rayos cósmicos, modulando la producción de muones dentro de ello. Después tenemos que algunas recomendaciones, ¿no? Que se debe incluir efectos radiativos o energías muy altas, ¿no? Esto es debido a la radiación ionizante o la no ionizante y que afectan su dirección, ¿no? También veamos los factores del campo magnético, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros consideramos diferentes variables? Si el campo magnético desvía más y qué tal cambia, ¿no? A nivel experimental, y completar las simulaciones para validar el modelo, ¿no? Y ampliar número de eventos para nosotros ver a diferentes escalas de energía o a diferentes ángulos para ver la variación de distribución angular y la distribución de energía, ¿no? Y la conclusión, las referencias, ¿no? Son concluido, este es el principal que utilizo ya que me llamó la atención a nivel de extensión, ¿no? Este es un proyecto pionero de los muones para que nosotros tengamos siguiendo teniendo, ¿no? Muchas gracias.